Alguien que me pueda recordar que vimos la clase pasada, cualquiera, ninguna. Bueno, ¿si me escuchan? ¿Si me están escuchando? Aló, 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 aló. ¿Sí me escuchan? Pero que sí. Pues Buenas Marina, noches, profe. Sí, ¿sí señor, me sí se te escucha. bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada, para que lo tengamos un poco más en cuenta. Bueno, listo. Bueno, nosotros vimos en la clase pasada, vimos algo que son importantes, que son los tipos de clientes. Vimos que existen 7 tipos de clientes a nivel general, ¿sí? Entonces, son personas que a veces son muy complicadas de manejar y que necesitamos nosotros llegar a encontrar una conducta para que ellos logren enfocarse en realmente en eso que sería la venta o en la atención. Entonces vamos a encontrar el cliente que que es conocido como tiene una apatía, ¿sí? Que simplemente son unos pecados de atención al cliente. Entonces la persona que atiende a los clientes es apática, que simplemente no le importa a la persona y tener contacto con el cliente. Otro es el desaire. Se trata de deshacerse del cliente y no presta atención a sus necesidades, que realmente pues ese desaire yo les planteaba con respecto al señor Donald Trump y, Nancy Pelosi, que creo que es una senadora de Estados Unidos. Tenemos aquí la frialdad, a veces simplemente no hay ningún tipo de emoción, hay una distancia de este carácter individual y empieza a mostrar una actitud pues poco distante frente al cliente. Encontramos el aire de superioridad, entonces hay personas que se creen más que el cliente, sobre todo entonces aquí hablamos de las entidades bancarias y las entidades estatales, que simplemente por el hecho de tener un cargo consideran que nosotros los clientes somos menos que ellos. Encontramos también toda la parte del robotismo, sí señor, a la orden, cómo no. Entonces ese robotismo es uno de los pecados, ese robotismo y pues estaba rodeado. Eso básicamente fue parte de la clase anterior. Vimos también el reglamentitis. No, es que aquí las políticas de la organización no lo permiten y es importante que se maneje ese robotismo con respecto al exceso perdón, es hacerse las excepciones o usar un sentido común. Entonces, a veces lo que nosotros lo que nos dicen es que debemos tratar de entender esos elementos. Vamos a encontrar el otro que son las evasivas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, son las evasivas que buscamos mediante reglamentos o mediante normas legales ese tipo de elementos, o sea, no darle una solución concreta al cliente. Tenemos todo lo que tiene que ver con los 7 pecados, la mala atención, digamos, hoy en día se ha vuelto muy frecuente que uno tiene un cliente, perdón, tiene un trabajador y este trabajador se dedica más al celular independientemente a la gestión que se está manejando. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta ese tipo de elementos. Vamos a encontrar que, pues, esta es una de las sopas de letras. Habíamos hablado de los ciclos del servicio, cómo se inicia un ciclo de servicio, cómo son los diferentes procesos que se pueden llevar a cabo y pues que realmente eso es lo que se identifica dentro de las organizaciones, cómo es el ciclo de atención y servicio al cliente que se puede manejar en la organización. Hablábamos del ciclo de servicio en la empresa, cómo se da, digamos, desde la llegada, desde las mismas personas que atienden, ¿sí? Desde
desde la persona que está en la recepción o desde mismo, de la misma persona que nos abre la puerta, el señor guarda de seguridad. Hablamos cómo se puede manejar. Entonces, hay un ejemplo de un ciclo de servicio cuando uno va a un banco, acaba de enviar un cheque. Entonces, aquí decíamos, pues, todos los procesos que toma el bus, se va, llega al banco, pregunta, le dicen que tome un turno, toma el turno, recoge, verifican los datos, le entregan el dinero y se devolvían el mismo servicio público hacia la casa. Obviamente que pues eso es un sofisma porque pues sabemos la parte de inseguridad que hay hoy en día, entonces pues eso sería lo ideal, ¿sí? Pero pues a veces son procesos que pues sacando esas variables de la delincuencia pues serían las que no se manejan. Tenemos también los pasos que se debe tener en cuenta para elaborar un mapa de servicio, identificar los momentos, establecer los requisitos, definir las estrategias y los planes de acción, priorizar áreas de servicio, elaborar encuestas de satisfacción que son importantes dentro del proceso. Encontramos también la clave del valor agregado. ¿Qué es ese valor agregado? Ese plus que nosotros damos en muchas ocasiones a las personas para que tengan en cuenta el proceso. Entonces, ese valor agregado son esos momentos de verdad que nosotros vamos a mirar. Vemos también el protocolo de etiqueta, cómo debemos atender a una persona, cómo debemos saludar, todo ese tipo de elementos se han visto a lo largo del proceso. El valor agregado, vimos, bueno, que este no lo alcanzamos a mirar, este es sobre el análisis de la cadena de valor en, en las pequeñas y medianas industrias, es un artículo. Vimos las actitudes de un mal vendedor, la falta de atención, falta de conocimiento, la inseguridad y la incumplimiento. Entonces, esos son como los elementos más recurrentes de un mal vendedor a la hora de atender o a la hora de trabajar. Vimos toda la parte de las incoherencias, inconsistencias, que las incoherencias y inconsistencias que se presentan en una mala atención. Vimos la incontinencia, la incapacidad, la incidencia, la accesibilidad, la parte indeciso y la incomodidad. Vimos esos elementos. Vimos también los factores claves que garantizan el éxito del servicio al cliente. Expliqué con respecto a eso, todo gira en entorno al cliente. Miramos toda la parte de los factores claves del producto y veremos qué elementos eran importantes a partir de esos para construir las CMR, que es la lealtad, la reciprocidad, la calidad, la confianza, la eficiencia, la fidelidad, la colaboración, el compromiso, el servicio y la seguridad, que son elementos claves a la hora de desarrollar. Y pues básicamente es eso. Eso lo vimos y vimos el video de etiqueta. Para el día de hoy, ¿qué vamos a ver? El día de hoy vamos a trabajar un tema también bastante bonito que nos habla sobre la capacidad de respuesta que debemos tener nosotros en la atención. Entonces, la capacidad de respuesta nos indica qué tan rápido y eficiente tu empresa responde a ellos. Desde la capacidad, desde la capacidad, desde la capacidad, desde la capacidad que la capacidad de respuesta nos indica qué tan rápido y eficiente tu empresa responde a ellos. Desde las perspectivas de la atención al cliente, es el tiempo que tardan las agentes en responder a los clientes. Entonces es importante tener claridad. La capacidad se refiere a la actualidad, a la cualidad de ser capaz de algo determinado. Dicha cualidad puede caer en una persona, entidad o institución. Entonces tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿sí? Simplemente cuando usted va a reclamar una droga o simplemente cuando usted pide que le respeten ciertos elementos, deben tener en cuenta eso, ¿sí? E incluso en una cosa, es decir, la capacidad hace referencia a la posibilidad de una entidad para cumplir una determinada función en atención a sus características, recursos, actitudes y habilidades. Es para que lo tengamos en cuenta nosotros de acuerdo a esos elementos. Entonces, tenemos esa capacidad, es los momentos o el tiempo que nosotros utilicemos para dar respuesta de manera efectiva
no eficiente, sino efectiva a nuestros clientes. ¿Listo? Aquí hay algo muy interesante que podemos hablar nosotros con respecto a esto, que la capacidad de respuesta en el servicio al cliente la podemos mirar desde varias ópticas. Entonces podemos mirar que en primer lugar, hay que señalar que la capacidad de respuesta está vinculada al tiempo y a la solución efectiva de las empresas que debe brindar a sus clientes. Entonces, esa solución efectiva que nosotros tenemos que ajustarnos a los tiempos. Debe ser ni tan largo, 6 meses, un mes, no sé, dependiendo la necesidad del cliente, ¿no? Porque si las cosas son para allá, pues, hombre, no podemos dejar que eso se vuelva en el tiempo indefinido, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer digamos, un plan para la atención que se brinda. Puede ser al cliente interno o al cliente externo. Por tanto, la necesidad y las inquietudes de los compradores actuales y potenciales debe ser respondida con inmediatez. Entonces, un cliente que necesita comprar una mercancía o que necesita, digamos, un cliente interno que necesita sacar sus cesantías, pues no puedo dejar que un mes esperando que me entregue los procesos, una vez que me entregue los procesos con todos los papeles solicitados, entonces yo tengo que tener como un checklist, una lista de chequeo para eventuales casos que ya sean muy puntuales. Esos son como para tenerlos en cuenta. En este orden de ideas, las capacidades de respuesta en el servicio al cliente es la facultad que tiene la empresa para responder las solicitudes de forma oportuna. Entonces, ¿cómo es la capacidad de respuesta que vamos a tener? Es decir, tomar en consideración el espacio de tiempo desde que inicia la solicitud hasta que finaliza. Entonces, tengo que ser consciente cuánto tiempo me estoy demorando. A veces tengo que aprender a manejar algo que es importante y que es urgente, ¿sí? Para mí puede ser algo que es importante, pero para la otra persona puede ser urgente, necesita que yo le dé una solución ya. Entonces yo tengo que tener claridad sobre ese proceso. Bueno, perdón, tocado, porque esto no cambia. ¿Sí estamos viendo? Por favor, me indican. No, señor. ¿No están viendo? ¿No se ve? No, yo no estoy viendo la pantalla. Pensé que sí. Perdón, un segundito. Ahora. Ahora sí. Ay, qué pena. Bueno, entonces tenemos nosotros dentro de la capacidad de respuesta, vamos a encontrar varios elementos, porque no me habían dicho yo hablando con un perico acá. Entonces, la capacidad de respuesta, vamos a encontrar que hay unos elementos que son importantes, son 3 elementos. Cuando vamos a tener un cliente interno y un cliente externo, vamos a comunicarnos de forma inmediata con su negocio, pero no tiene una solución rápida esperándolo. Su esfuerzo no sería de nada, no serviría de nada. Entonces tenemos que sea ágil, que sea pronta, pero que sea efectiva. Ante todo, este programa debe asegurar que la capacidad de respuesta se debe enfocar en 3 aspectos principales. El primero, debe ser la rapidez. Tienes que dar una respuesta rápida y oportuna. Entonces, quiere decir que no puedo esperar en el tiempo, sino que yo sé que hay unos procesos en las organizaciones y hay unos tiempos, pero no se puede quedar que los tiempos sobrepasen la necesidad o los tiempos del cliente. Debe haber una precisión, debes facilitar al cliente exactamente lo que él quiere, lo que está solicitando. Y si no es así, pues debe explicar por qué no. La empatía, comprende a tu cliente y sé cordial y hazle sentir que es importante para la empresa. Entonces aquí es importante tener claridad sobre esos elementos. Bueno, entonces rapidez, precisión y empatía, que son los
más importantes que podemos encontrar. Vamos a encontrar que la capacidad de respuesta en el servicio es otra parte que destacar. La capacidad de respuesta debe ser gestionada a través de los canales de atención. ¿Cuáles son los canales de atención? Si yo tengo WhatsApp, entonces ese es un canal de atención. El correo electrónico es otro canal de atención. El correo físico es otro canal de atención. Las líneas telefónicas es otro canal de atención. Entonces yo tengo que atender a ese cliente de acuerdo a esos canales que yo poseo. Si tienes muchos a disposición, el teléfono, el correo electrónico, las redes sociales o el chat, ¿sí? Tengo que dar eso. En fin, la tecnología te proporciona varios medios para servir a tus clientes y brindar respuestas rápidas y efectivas. Tú decides qué canal debes utilizar. El que más eficiente es, pues sabemos que el WhatsApp o el teléfono, la línea fija, son uno de los más, perdón, utilizados. Bueno, hay, hay 6 canales de atención al cliente que debes conocer. Entonces, ¿cuáles son los canales de atención al cliente en la comunicación al cliente? En medio de la empresa, pone a disposición del cliente para facilitar la interacción y diversos tipos de conversación. Los canales que se pueden utilizar pueden ser de 2 tipos. Sincrónico, ¿sí? Comunicación en tiempo real, ¿sí? O asincrónico, comunicación diferida. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta ese sincrónico y estas conversaciones se pueden dar lugar a la adquisición de productos, servicios, realizar reclamos, obtener información, aclarar dudas, entre muchos otros servicios. Entonces yo tengo que tener claridad sobre estos. ¿Cuál es el sincrónico y asincrónico? ¿Sí? Entonces tenemos otro de los canales que se menciona, es el canal email o el email marketing o el marketing email. Entonces yo tengo que tener que el correo electrónico es una de las vías usadas para el intercambio, ¿sí? De mensajes con los clientes. Otros interesados, para muchos pues equipos de mercados, el email marketing es una estrategia para realizar el envío de news, que son de noticias, ¿sí? Newswelles, no recuerdo cómo es la pronunciación, perdóneme. Son noticias, son boletines de publicación periódicas que nosotros hablamos y se relevan hay una forma relevante de interés que tienen los negocios. Entonces, cuando yo manejo, hay unas noticias y hay 2 tipos de noticias. Una que son noticias que son amarillistas y otras noticias que son, digamos, son boletines. Entonces, acá tenemos la primera, las newsletters, creo que es así, son noticias que vamos a encontrar nosotros acerca de nuestro producto o servicio. Se conocen los principales principales contendientes de contenidos de interés para sus suscriptores, sobre la marca, sobre el sector, sobre la oferta, las promociones. Muchas veces a nosotros llega mucho correo de ese tipo, correo basura, sobre todo de al costo, de Falabella, todo ese tipo de cosas, de empresas mostrándonos sus productos. Amazon, Mercado Libre. Diversos estudios han presentado como por el Rod Connect, ¿sí? Señala que más del 95% de las personas involucradas en el área de email marketing es una herramienta eficaz. Entonces, esto del email para contestar o entregar soluciones o enviar publicidad son una de las mejores alternativas que podemos tener. En vez de estar enviando o repartiendo volantes, podemos manejar ese tipo de elementos. Hablamos de los estudios también que indican que el 75% de las empresas disponen de varios servicios profesionales enfocados en esta estrategia. Esto quiere decir que el email marketing es un canal que permanece en el mercado. En este sentido, utiliza
está utilizando y nada apunta que vaya a desaparecer, que se va a mantener en el tiempo. Si nosotros miramos, son las redes sociales y toda la parte de Internet se ha convertido en algo que es supremamente importante dentro del proceso de los negocios. Perdón. Bueno, algo importante para en el uso del email. Un punto importante a tener en cuenta si decides utilizar el canal es disponer de una herramienta de email marketing apropiada. Es decir, es clave tener un software para enviar mensajes con múltiples templantes personalizados y, que con él consigas monitorizar los envíos, o sea, que nos permita identificar a qué personas se las estamos enviando y cuándo serían los envíos. A veces hay unos correos que le llegan a una felicitaciones cuando uno cumpleaños, o sea que es importante tener en cuenta. Otra forma que podría conocer son diferentes estadísticas, como por ejemplo la tasa de apertura, tasa de clics. De esta manera, si estás alcanzando los objetivos que tú necesitas. Entonces, aquí es importante tener esos elementos. Bueno, pronto. Dentro de los canales que nosotros deberíamos tener son las redes sociales. Hoy en día las redes sociales se han vuelto elementos poderosos para la interacción en las empresas y los clientes potenciales. Son consumidores, usuarios. A través de ellas los clientes pueden resolver dudas, pedir información sobre los productos o servicios e incluso emitir juicios. Entonces, para hacer un óptimo en las vías que nosotros queremos, es necesario estudiar al público objetivo. Yo a veces les digo a mis estudiantes en la universidad, si usted quiere desarrollar un buen proyecto, tiene que tener una muy buena investigación de mercado. Igual, acá, si usted quiere llegar a los clientes, debe saber cuáles son esos nichos de mercado. Debemos determinar cuáles son y cuáles son las más interesadas para generar intercambio entre los clientes y el negocio. Entonces, ¿cuál es el objetivo que debemos tener y cuáles serán los canales más apropiados? Si es Twitter, si es Facebook, si es YouTube, si es mm, LinkedIn, todo este tipo de empresas o herramientas tecnológicas que pueden llegar. Bueno, hasta que hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que estoy explicando. ¿Sí o no? No, profe, gracias. Bueno, ok. Bueno, un elemento importante son las redes sociales. Si vas a utilizar las redes sociales, debes estudiar cuáles son las más indicadas para tu empresa. Tenemos que el Facebook, por ejemplo, la red más importante que une usuarios de muy diversos perfiles, ¿sí? Entonces son todo mundo diferente, ¿sí? El Twitter es útil y es un perfil rápido, dinámico y se utiliza para las personas a las que les gusta estar informadas, pero tiene constantemente estar mm, tuiteando, o sea, generar trinos para ese tipo de cosas. El Instagram también es muy popular y en franco crecimiento. El Instagram sobre todo son fotos, todo lo que tiene que ver de imágenes, entonces se concentra en público más joven, muy atractivo, lo ideal para publicar imágenes que no, y no otro tipo de contenidos, como en el caso del Facebook. Tenemos por otro lado, está el Pinterest, Pinterest, que es ideal para publicar información y otros contenidos en forma de imágenes. Y existen diversas herramientas con una forma de finalidad, por lo tanto debe precisar cuáles son la red que usted necesita y cuáles son los elementos que usted va a utilizar. Bueno, tenemos, tenemos otra herramienta importante
que en este caso son las redes sociales, las redes, y es una selección de redes de responsabilidad social. Entonces, es un laxo para el producir e incluir contenidos en las redes sociales elegidas según su conveniencia. Y entonces tenemos que mirar la relación del cliente con su negocio, estar las publicaciones imprescindibles en un plan de calendario. Hemos mirado cómo la evolución de las redes sociales se han venido generando a partir de los años 90, todo el desarrollo, cómo han aparecido y se han reinventado algunas. Entonces tenemos casos muy, casos muy puntuales, como tenemos aquí en el 2009 toda la parte del WhatsApp, ya miramos aquí el Google Maps, en tiempos de pandemia nosotros utilizábamos muchos Zoom, tomaba muchos toda la parte de tenemos nosotros, los profesores tenemos Classroom. Entonces había muchas redes sociales que nos servían de una u otra forma para preparar y presentar nuestras clases, pero muchas personas también la utilizaban para hacer sus negocios. Obviamente que los volúmenes no eran tan gigantescos, todo el tema se ha focalizado en la comida, en los servicios médicos y todo este tipo de elementos. Bueno, aquí estamos viendo cómo hay un crecimiento en las redes sociales y en este caso tenemos a Facebook, que es una de las redes sociales que ha tenido muchísima penetración a partir del año 2000 y le sigue YouTube, WhatsApp, ¿sí? Tenemos a Messenger en Instagram como las 4 plataformas más importantes. Entonces nos han mostrado que Facebook ocupa la primera posición en el mundo. Esto es al año 2021 con un total de 2.740 millones de usuarios en todo el mundo. YouTube está en la segunda red social en este año, aunque sigue sumando 291 mil millones de usuarios y se sitúa ya que tiene 2.291 millones en todo el mundo. Entonces, son unas cantidades inmensas. Y tenemos también que con 2.000 millones de usuarios está WhatsApp. Entonces, esos perfiles o esas plataformas nos indican que nosotros debemos concentrarnos en ese tipo de redes que lo vayan mucho más fácil a nuestros clientes y inclusive para vender, para promocionar, son más efectivas que otro tipo de escenarios que podemos a nosotros llegar. Bueno. Bueno, otro de los canales que habíamos hablado, que de los 6 canales que hablábamos, son los mensajes cortos. Los mensajes cortos, digamos, puede ser de WhatsApp o Messenger, entonces, o simplemente de mensajes de texto que nos envían de teléfono a teléfono. Vamos a encontrar que lo ideal para la comunicación con el cliente quizás es más útil para el envío de mensajes en una sola dirección de la empresa hacia el cliente, pero no se descarta su uso para la interacción. Debe ser utilizado para integrar información breve, concisa, en aquellas que se pueden divulgar con más eficiencia, como un espacio que menor de uso. Un ejemplo es el email o las redes sociales y todo este tipo de elementos o redes que podemos tener. En el sector de la salud, entonces toda la parte de los mensajes de texto, la información de los pacientes, la aplicabilidad mediante estos servicios de mensajería que son muy puntuales, además de atenderse y generar ese tipo de cercanía con nuestros clientes y con los usuarios, porque no solamente es vender, también nosotros no necesariamente tenemos que ser vendedores para ofrecer un buen servicio. Bueno. El chat online. Este chat online es una herramienta, ¿sí?
que cada vez es más común, ya que tendrá una experiencia como cliente al hacer uso de la banca en línea, que brinda soporte por medio de acceder a una tienda virtual. Por ejemplo, tenemos el WhatsApp, tenemos contenidos de una plataforma manual, hay unas conversaciones superando al Facebook. Tenemos la evidencia de que si tenemos un sitio web, debemos aprovechar el chat online para generar ese tipo de elementos. Entonces, sí es importante manejar estas redes y entre esas el chat online. Tenemos en este caso que son usadas los famosos chatbot, que son como chat robóticos, que lo que lo hace un robot es enviar al cliente mensajes, experiencias vividas y es automático. Entonces, simplemente estamos en una base de datos y nos comienzan a enviar este tipo de información. Tenemos la otra, el otro canal es la vía telefónica. Ya habíamos hablado de la vía telefónica, es una tecnología que ha surgido como alternativa, ¿sí? Todavía en la lista de canales de comunicaciones y para muchas empresas líderes de las más importantes, el teléfono fijo o el móvil brinda una rapidez, pues demanda la atención de las llamadas. Nosotros aquí todavía seguimos utilizando el teléfono. Es importante, ¿sí?, que nosotros tengamos claridad sobre este tipo de elementos porque pues el teléfono fijo, el teléfono celular se ha vuelto una herramienta fundamental. Este tipo de canal no sé si es disponer de colaboraciones o personas con conocimientos y competencias que garantizan la mejor atención posible, incluso se asegura la satisfacción del cliente, aunque cuando no haya una solución inmediata, porque los primeros debemos asegurar que es el cliente que se siente, que no se sienta solo, que se sienta acompañado y como que encuentre una cercanía. Muchas veces cuando le hablamos a una computadora, pues no va a hacer claridad y de todos modos la inteligencia artificial hasta el momento se está desarrollando. Entonces existen buenas prácticas para hacer el uso de la vía telefónica y no creas que no es un excelente elemento de atención. Por último, llegamos a nuestro último canal, que son las preguntas frecuentes. Estas preguntas frecuentes, eh, mm, yo las he visto mucho en el tema de, digamos, cuando usted ingresa a una página, entonces ahí están las preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes que no tengas en mente realizar en la atención al cliente a través de preguntas frecuentes. Pues son cuestionamientos que hacemos nosotros a lo largo de cuando estamos ingresando a la página y podemos mirar sobre todo en temas de tránsito, en temas de pago de impuestos y todo este tipo de cosas. Hay muchas preguntas, o en los bancos, entonces en las páginas están las preguntas frecuentes. Sin embargo, este puede ser un canal válido, ¿sí? En las MIPYMES, además, estamos en la primera etapa y la falta de personal puede ser un punto crítico en esta acción. Tiene un costo mínimo y por otro lado, el hecho de que estemos iniciando en una empresa, pues con un poco de personal no es exclusiva para todo, para poner en marcha este proceso. Es una alternativa de muy bajo costo, ¿sí? Y si se puede lograr la idea sencillas y bien implementadas. Entonces acá muchas veces lo hacemos de esa manera, esas preguntas frecuentes. Bueno, vamos a ver, voy a parar acá un segundito. Vamos a ver un pequeño video que les tengo, yo siempre. Bueno. Bueno, este video que vamos a ver
Es relacionado con la parte del e-commerce y es sobre el marketing y todo el desarrollo que tenemos en atención. Esto está entendido. Sí, vale, repito. Hola marketers, si tienes una marca y una red social, aunque solo sea una, te habrás dado cuenta de que los usuarios aman gestionar sus movidas a través de las redes sociales. Esto es así, no intentes cambiarlo. Tú podrás tener un formulario en tu web, un chat o lo que sea, que muchos ni siquiera llegarán a saber que existe. Porque para ellos lo conveniente, lo cómodo, es gestionarlo allí donde lo piensen. Y eso suele pillarlos normalmente pues en Instagram o algunos en Facebook. Es más, si tienes un botón de gestionar por WhatsApp en tu web, se lanzarán a él. Porque se ha ido consolidando la sensación de que las marcas responden más rápido en redes sociales, que incluso responden mejor, menos encorsetadas. Como marcas, lo que tenemos que conseguir es que esta tendencia no nos pase por encima, no caigamos en errores. A veces tenemos todo un sistema de atención al cliente muy estructurado, de formularios, de chats, de protocolos, de llamadas telefónicas, y en redes sociales nos lo saltamos. Así que vamos a ver 6 claves para gestionar correctamente la atención al cliente vía redes sociales. Lo primero es tener claro lo que no podemos hacer. La primera sería, no le quites importancia a ninguna reclamación. Puede que para ti parezca una chorrada, pero reclamar supone un esfuerzo. Así que hay que entender el esfuerzo que está haciendo el usuario y gestionar las reclamaciones en consecuencia. Entendiendo que él se está esforzando, hay que darle su importancia. Toda reclamación debe ser, en la medida de lo posible, resuelta. Y si no puede ser resuelta, al menos atendida y explicado el motivo de por qué no puede resolverse. Pero hay que atenderlo. Un cliente que gestiona sus dudas a través de redes sociales despierta automáticamente un halo de solidaridad en todos los que miran esa reclamación. Siempre de primera se van a poner del lado del inicialmente más débil. Así que no podemos olvidar que estamos trabajando con una resolución pública de dudas, aunque estén hablándote de forma privada por un Messenger o lo que sea, porque nada impide que esas respuestas le saquen un pantallazo, un copia-pegar y esto acabe publicado abiertamente ante su comunidad. Así que tienes que tener esto muy en mente y agarrarte a la empatía desde el primer momento. No te pongas a la defensiva. Tienes que estar siempre intentando entender qué sucede, demostrando intención de resolución del problema para que la gestión de esta duda sea un éxito. El tiempo es oro y uno de los 2 motivos que hace que el usuario se acerque a tu marca a través de redes sociales, aparte de su comodidad, es que inicialmente espera que le respondas inmediatamente, espera que le respondas más rápido que por otros cauces. Si no puedes responder inmediatamente y no tienes un horario 24 horas de atención al cliente, que es normal, empieza por marcar cuál es el horario en el que podrán recibir atención al cliente a través de redes sociales, que eso sea visible en la bio o donde sea. Y después, dentro del horario que tú has prometido que vas a dar atención al cliente, ahí sí intenta que la respuesta sea lo más inmediata posible. Entendido entonces que debemos responder lo más rápido posible, respondiendo como si la conversación fuera absolutamente pública y que debemos darle la máxima importancia a cualquier mensaje que nos mande un cliente por redes, ¿qué otras 3 cosas podemos hacer para mejorar la atención al cliente en redes sociales? Definir un protocolo. Ok, no todo pueden ser respuestas enlatadas de copiar y pegar, porque esto al final canta más que las votaciones del jurado en el Benidorm Fest. Pero sí que deberíamos tener respuestas más o menos previstas para las preguntas y consultas más frecuentes, las FAQ, las Frequent Asked Questions. Deberías tener un protocolo que sea flexible, pero que sea resolutivo. Un protocolo básico podría ser escuchar al cliente, pedir disculpas, ofrecer alternativas, solucionar el problema, asegurar de que el usuario está conforme con la resolución. Podría complicarse más, pero estos son como los basics de un protocolo básico de atención en redes sociales. La quinta es formar al equipo. ¿Perdón? ¿Alguien ha dicho formar? Si estás viendo este vídeo antes del 18 de febrero de 2022, que sepas que tienes un 25% de descuento con el código M4CLOVE si te matriculas en el diplomado de marketing digital de Marketing for E-Commerce Academy, que empezamos el diplomado en marzo en LATAM y en abril en España. Y si lo ves más tarde, pásate por m4c.academy porque te queremos igual. Formación, porque manejar a los clientes es complicado y se necesita formación específica en este apartado, porque el riesgo de que una gestión en redes sociales salga mal es bastante mayor que el que esto pase en atención telefónica
o incluso personal, porque esto queda normalmente por escrito y puede saltar a algo público. Por tanto, las personas que gestionan estas dudas deben ser capaces de ser ágiles en su gestión e idealmente tener acceso directo a personas con capacidad de decisión para resolver todos estos problemas. Dimensionar los recursos, porque al fin y al cabo, atender bien significa tener el tiempo adecuado de las personas adecuadas para gestionarlo. Si no sabes cuánto necesitas, pues empieza por medir cuántas dudas sueles recibir y cuánto tardas en resolver cada una para empezar a dimensionar cuántas horas necesitas, sea de varias horas de una persona, varias personas a tiempo completo o varias horas part-time de varias personas. Recordamos casos como Leroy Merlin, que nos decía que tenían equipos de más de 100 personas atendiendo en el chat de la web. No era tiempo completo, pero tienes un horario definido para estar atendiendo ese tipo de dudas. Pues esto debes dimensionarlo para hacerlo correctamente. Claro, es cierto que en el momento en el que vas metiendo más personas, empieza a complicarse un poco el tema de la gestión de redes sociales, porque hay que ir entrando a cada canal, varios usando el Instagram o teniendo varias cuentas o el WhatsApp Business para poder gestionarlas todas, y eso acaba cayendo en posibilidad de errores o duplicidad de respuestas y temas así. A día de hoy ya van apareciendo herramientas como CRMs que permiten integrar todas estas resoluciones de dudas con un único gestor. Recuerdo, por ejemplo, Colbel, que tenía cosas de este estilo. Entonces, nos apuntamos como idea de vídeo el ver alguna herramienta de gestión multiusuario de resolución de atención al cliente en redes sociales. Y nada más, hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado, dejadnos un like. Si estáis sufriendo a nivel empresa el estar varios atendiendo en redes sociales de forma un poco dispersa, comentadnos cómo lo hacéis a través de nuestros comentarios. Sobre todo, suscribíos al canal y nos vemos la próxima semana. Dale al like o comparte. Ok. Bueno, entonces nosotros acá acabamos de ver la importancia que tienen las redes sociales en el campo de la atención y servicio al cliente. Son elementos estructurales que se deben tener en cuenta porque son las nuevas megatendencias. Entonces es importante que nosotros comenzamos a llevar la empresa a esas megatendencias que se están desarrollando actualmente. Bueno, vamos a continuar nuestra presentación. Vamos a hablar de las buenas prácticas, ¿sí? De la capacidad de respuesta para las pymes. Entonces, hay una serie de elementos para las empresas pequeñas que actualmente se están enfocando. Primero, tener una capacidad de respuesta efectiva. Debes considerar que tus empleados juegan un papel importante. Debemos concientizar a nuestros trabajadores y generar, digamos, el sentido de pertenencia hacia la organización. Puede ello representar el contacto directo entre la empresa y el cliente. Del mismo modo, los canales de comunicación constituyen los medios de conexión con los clientes. Vamos a encontrar que si haces unos enlaces adecuados entre empleados y canales de comunicación y clientes, obtendrás la formulación exacta para gestionar la respuesta de tus clientes. Entonces acá es importante generar esa integración a nivel horizontal, perdón, vertical y horizontal dentro de nuestra cadena. Entonces tenemos que buscar que haya esa sinergia dentro de nuestros colaboradores y nuestros clientes. ¿Listo? Vamos a encontrar que dentro de esas buenas prácticas hay unos indicadores. Perdonen que quedó como muy recargado, pero pues discúlpeme. Las buenas prácticas son la capacidad de respuesta y las prácticas pueden ejecutar en su negocio para lograr una capacidad de respuesta efectiva. Primera, las preguntas a tus clientes que deseas. Una buena estrategia para cumplir las expectativas de los clientes es preguntar lo que ellos quieren. Por ejemplo, ¿qué canales de comunicación les gustaría que les resulta más efectivo? Empoderar a tus empleados con la capacidad a tu personal para que dé una respuesta y una solución efectiva con empatía y entusiasmo. Entonces aquí la parte motivacional, elaborar procedimientos de evaluación, puedes desarrollar procedimientos para medir los resultados en cuanto a la rapidez y la efectividad de respuesta. Apóyate en preguntas frecuentes de tus clientes. Quizás un punto de referencia puede ser la pregunta con
con qué frecuencia hace a los clientes usted, por qué esto le ayudará a adelantar sus expectativas y sus solicitudes. Usa la tecnología, mientras más contacto tengas con los clientes, ellos se sentirán más seguros y más valorados por su negocio. O sea que es importante tener claridad sobre esos elementos. ¿Qué puedo decir yo? Estamos en la industria 4.0, todo el desarrollo tecnológico está enfocado a eso. Hoy en día, pues es importante que se comience a analizar y trabajar esas capacidades. Tal vez en algunas empresas todavía lo estamos trabajando de otra forma, ¿sí? Pero son como los elementos más tradicionales. Vamos a ver también, bueno, como conclusiones a tener en cuenta en el desarrollo de lo que planteaba el día de hoy son las siguientes. La capacidad de respuesta en atención al cliente es dar una respuesta concreta en el momento oportuno. Si evaluamos el comportamiento de los clientes, debe ser características notables, es que todos desean ser atendidos lo más pronto posible. Todos los clientes quieren que los atienden ya. Por esta razón, contar con un espacio de respuesta oportuna hacia un negocio que sea exitoso. Interrogantes como: estoy respondiendo a la solicitud de los clientes, estoy enviando a los clientes esfuerzos innecesarios, ¿cuál es el tiempo de espera para la respuesta? Te darán las claves para gestionar tu capacidad de respuesta a los clientes. En este sentido, debes considerar aspectos tales como la rapidez, la precisión, la empatía y a tus empleados para obtener una respuesta efectiva, eficiente y eficaz, y por ende una atención de calidad. Si yo busco calidad, pues yo tengo que manejar bien mis procesos, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ya por último, vamos a mirar este pequeño video. Espera, lo copio acá. Qué pena, profe, no se le está escuchando. O bueno, yo no le estoy escuchando. Creo que el profesor le cayó como el internet porque no está en la reunión. Qué pena, se cayó. Andrea, qué pena, me sacó.
Sí, Estábamos profe. sí, tranquila. Estábamos acá con respecto a un pequeño video. ¿Iban a comentar algo sobre la capacidad de respuesta? Bueno, que el éxito de un negocio, de una venta o la fidelización de un cliente es en la respuesta inmediata que se le dé. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de ese tipo, de pronto atendiendo, o que ustedes, o que ustedes no lo hayan atendido en el tiempo que usted esperaba? ¿Ha tenido algún de parte y parte, o colocándose como la persona que atiende o la persona que está pidiendo información? Sí, por ejemplo, cuando uno llama al seguro, ¿sí? Sale, Sí, el tiempo de respuesta de ellos realmente es muy lento, entonces uno opta por a veces no tomar el servicio porque pues sabe que lo van a dejar en la línea media hora o algo así, sí, entonces uno prefiere dejar de utilizar el servicio. sí, claro. Yo he escuchado el tema de las empresas de telefonía celular, los tiempos de respuesta para uno desafiliarse. Entonces, yo he escuchado por redes sociales que hay personas que duran, que es un complique para retirarse usted de Tigo, de Movistar, que a mucha gente le toca solicitar o poner derechos de petición porque no los dejan, o les da mala información a la hora de retirarse. Eso es una mala práctica. ¿Sí me hago entender? Bueno, Con esas empresas por lo general son los cortes de pago. Para uno poderse desafiliar tiene que estar sobre el corte de pago y si no te hacen pagar un mes más, porque la respuesta no te la van a dar inmediatamente para poderte desafiliar. sí, ellos hacen eso para tenerlo ahí hay gente que lleva 2, 3 meses sin poderse desafiliar. Bueno, vamos a ver este pequeño video que les tengo y miramos un temita adicional, ¿vale? No les va a quitar tampoco mucho tiempo. Tal vez no son consideradas importantes mundialmente, pero son lo que más contribuye a la creación de empleos a nivel local. ¿De qué estoy hablando? De las PYME, las empresas de pequeño y mediano tamaño. Claude Selich está aquí para discutir esta y otras ventajas. Bienvenido. Gracias. Usted es de IUN y desde su punto de vista, ¿por qué las pequeñas empresas son tan importantes? Por muchas razones. Hablamos sobre multinacionales todo el tiempo y las pymes son las proveedoras de empleos. Por ejemplo, en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 95% de las empresas son pequeñas o medianas, proporcionan 67% de los empleos privados. En Asia-Pacífico, 95% de las empresas son pymes y proporcionan 80% de los empleos. Entonces se puede ver la importancia de las pymes en los países en desarrollo económico. Hablando de empresas, las exportaciones son evidentemente de gran importancia para su éxito, pero ¿dónde deberían exportar? Hay una tendencia de las pequeñas y medianas empresas a buscar los mercados más grandes, ya que tienen una gran participación en el PIB mundial. Dicen que el 90% del PIB mundial se concentra en 20 a 30 países. Son probablemente América del Norte, parte de Europa Occidental, China, Japón y así sucesivamente.
Pero esos son países en los que la competencia es muy grande y para una pyme, a no ser que tenga una ventaja comparativa o tiene un producto o servicio único, se deben considerar otros mercados. Por ejemplo, en Asia, en algunos países, el desarrollo es de 2 dígitos en comparación con Europa. Así que creo que esos mercados están realmente creciendo y las pymes deberían tenerlos en cuenta, donde la competencia es menor y hay más oportunidades. In 2 digits compared to Europe. So I think those markets are really increasing, and SME should look at those markets as well, where competition is less severe and opportunities are great. La oportunidad es la clave del éxito. ¿Cómo mantener la competitividad? ¿Qué factores han cambiado para poder diferenciarse en el mercado? Right. Surveys have shown Las investigaciones muestran que últimamente, en los últimos 10 a 15 años, la manera tradicional de negocios ya no es relevante. Las investigaciones muestran que los compradores están buscando algo que se llama capacidad total de respuesta, que significa que una empresa no consigue ser competitiva solamente con el factor precio. Debe haber calidad, debe haber flexibilidad en la producción, debe tener distribución confiable y otro aspecto interesante es Internet. have reliable delivery. And another interesting aspect is internet. More and more companies are doing business. Cada vez más empresas hacen negocios por Internet y las investigaciones muestran que cuando la gente está en Internet tiende a ser más agresiva, más de lo que sería personalmente y usa palabras que tienen significados diferentes o más de un significado o usa palabras duras que pueden retrasar o romper las relaciones comerciales. Relationships. So La capacidad total de respuesta es lo que las empresas buscan cuando compran de empresas extranjeras. La calidad, el precio tiene que ser competitivo, la flexibilidad en la producción, buena comunicación online, buenos recursos de transporte, entregas rápidas y por último, creo que buscan empresas que puedan exportar en el largo plazo, no solo una transacción. they want companies to go in exports for long term, not just one time transaction. En realidad, garantizar que el mercado sea explorado. Pero ¿puede darnos algunos ejemplos de éxito de gente que esté haciendo lo correcto? I can think of Le puedo dar varios ejemplos. Uno está en Australia, una pequeña empresa que ha desarrollado un dispositivo electrónico para gente con enfermedades del corazón y por ser un producto único, fueron capaces de penetrar en el mercado americano, pero es un producto único. for those having heart. Si usted tiene un producto que todo el mundo produce, sería muy difícil. Así que la mejor manera es tener un producto único y un nicho de mercado. Get a unique product. If you have a product that everybody else produces, it will be very difficult. So again, the best way is to have a unique product at a niche market. Claude, realmente es un tema muy interesante. Muchas gracias por su participación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Espero que nos encontremos en un futuro próximo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, eso es todo por ahora. Bueno, eso básicamente era lo que teníamos nosotros. Voy a empezar con el otro tema para que lo tengamos un poco más claro. Bueno, el otro tema que es importante dentro del desarrollo que nosotros vamos a manejar es el liderazgo. Y este liderazgo, cómo se ha venido desarrollando o cómo se ha venido presentando a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a explicar un poco del sentido de liderazgo. Estamos viendo mi presentación, ¿cierto?
¿Sí se está viendo la presentación? Por favor, me indican. Sí, Sí, profe. señor. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, tenemos, lo primero que tenemos es el objetivo de este curso. Yo les decía que nosotros cuando manejamos atención y servicio al cliente, es un componente importante. El otro componente es el liderazgo. Entonces, van a recibir dos certificaciones. Una la parte de liderazgo y otra parte de atención y servicio al cliente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? O lo que nosotros impartimos, es analizar la influencia del liderazgo en el clima organizacional. Hacer una revisión histórica de los conceptos de liderazgo de las diferentes teorías propuestas por varios autores. Se estudian las dimensiones, factores del clima organizacional a través de análisis profundos que determinan la influencia del liderazgo en el clima de la organización y que conduce al desempeño de los empleados en la organización. También vamos a revisar estudios empíricos que confirman la relación de este tipo con las variables que concluyen el liderazgo. Es para que lo vayamos teniendo nosotros en cuenta. Nosotros aquí vamos a encontrar a Nelson Mandela y Margaret Thatcher. Fueron dos líderes mundiales muy, muy, muy importantes. Margaret Thatcher fue la primera ministra mujer en Inglaterra. Hablaban de la dama de hierro, más o menos en la época de los 80s, y Nelson Mandela en Sudáfrica. Entonces son dos líderes muy reconocidos que tienen un alta mm, proceso de análisis y de construcción. Entonces, la alta gerencia, ¿sí?, en las organizaciones busca que se debe generar al interior de las mismas una cultura de apertura al cambio, orientada a la innovación como clave de todos los procesos con el fin de adaptarse a los cambios que exige el entorno y proteger el patrimonio de las organizaciones, buscando así ser más competitivos, ¿sí?, y permanecer en los mercados. Si nosotros a través de no atendemos bien los clientes, no generamos nuevas estrategias, pues va a ser muy complicado mantenernos en el mercado. El propósito es fundamental que los empresarios estén debidamente capacitados para asumir los cambios necesarios para lograr mantenerse activos a partir de estudios e implementación de estrategias organizacionales que le resulten adecuados. Entonces, aquí encontramos estos dos elementos que son importantes. El tema del desarrollo. Entonces, aquí nosotros les traje un cuadro de los principales líderes a lo largo del mundo, entonces, y a lo largo del tiempo. Entonces, Theodore Roosevelt, el 27 de octubre de 1858 al 6 de enero de 1919. Fue un presidente, fue uno de los más importantes. Y vean todo el desarrollo. Tenemos a Margaret Sanger, que vivió o estuvo con nosotros desde el 14 de septiembre de 1979, perdón, al 6 de septiembre del 66. Entonces vivió dos guerras mundiales esta señora. Mao Zedong, desde el 25 de diciembre, 26 de diciembre, fecha que nació mi madre también, en 1893 al 9 de septiembre del 76. Es un chino, prácticamente todo el desarrollo de toda la parte de lo que él planteaba. Inclusive yo creo que este personaje fue muy contemporáneo de Marx, con todas sus posturas del socialismo. Entonces yo pienso que él recogió muchos elementos de Karl Marx. Y tenemos a Ronald Reagan, que fue autor, fue uno de los presidentes más emblemáticos desde el 6 de febrero de 1911 hasta el 5 de junio de 2004. Y también la honorable Margaret Thatcher desde el 16 de octubre de 1925 al 8 de abril del 2013. Y por último tenemos a Les Manesa, tenemos desde el 26 de septiembre del 43 actualmente. Entonces, han habido líderes de todo tipo. Entonces, vamos a encontrar que a lo largo del tiempo vamos a encontrar líderes buenos, líderes malos, líderes no tan buenos, no tan malos,
pero que realmente en su momento fueron importantes para el desarrollo. ¿Listo? Tenemos la evolución de las teorías de liderazgo. Hay varias, esto es como una escalera. Entonces, si lo miramos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, vamos a encontrar ciertos elementos. La teoría de las relaciones, entonces, liderazgo transaccional, liderazgo transformacional, ¿sí? Uno que trasciende y el otro que transforma. Teorías de la influencia, liderazgo carismático, ¿sí? Entonces, John F. Kennedy era un líder carismático, Jorge Eliezer Gaitán era un líder carismático, ¿sí? Teoría de la incontingencia de Fiedler y Blanchard. Estos dos tenían unas teorías del inmediatismo, unas teorías económicas bastante interesantes. La teoría del comportamiento de liderazgo autocrático y liderazgo democrático. Liderazgos de rasgos de malla gerencial, la teoría del hombre grande. Entonces encontramos diferentes teorías de liderazgo a lo largo del tiempo que nos van a ayudar para contribuir con ese crecimiento personal. ¿Por qué es importante que nosotros veamos en atención? Porque si somos malos líderes, si nosotros no generamos un proceso de retroalimentación, de análisis, de empoderamiento de los procesos, pues va a ser muy difícil para que tengamos una buena percepción. ¿Qué significa ser líder? ¿Sí? Entonces el líder cualquiera puede ser la definición en el término seguidores y el cual es la diferencia entre la dirección y la gestión. Primero que todo, en temas relacionados con la administración, bien sea una empresa, una ciudad o un ejército, siempre se habla de dos temas en los cuales mucha gente tiende a confundirse o a pensar que significa lo mismo. Estos dos temas son la gestión y la dirección. Entonces, la gestión la podemos definir como la acción de administrar un conjunto de elementos que se pueden hacer y que las organizaciones sean eficientes, eficaces y productivas. Por el contrario, pueden llegar a la quiebra. Si no tiene una buena gestión las organizaciones, muy posiblemente van a quebrar. Digamos, acá tenemos el caso de Blockbuster, tenemos casos digamos, de Kodak, tenemos casos de Photojapón, bueno, Photojapón no, pero tenemos casos de Xerox, Canon, que son empresas que muy seguramente no están pasando los mejores momentos. Algunos de estos elementos pueden ser el clima organizacional, sí, el control y la planeación. Ahora bien, si todo este conjunto de elementos le sumamos la dirección, obtendríamos como resultado la administración y sin embargo, el único tema que discutiría es la dirección, ya que los demás temas no es el objetivo de estudio del trabajo. Entonces acá tenemos que mirar dirección, la planificación de acuerdo a sus procesos misionales y la gestión lo podemos mirar desde el punto de vista de sus procesos estratégicos y de apoyo. Son dos elementos que podemos tener en cuenta para el desarrollo. Vamos a encontrar que dentro de la política de la administración, los componentes dentro del liderazgo tenemos la dirección y el control de integración y la planeación. Entonces tenemos dirección, control e integración y planeación. Esos son los elementos de los componentes de la administración. Se pueden evidenciar entonces que la gestión es el elemento global de la administración dentro del cual existen unos subelementos, los cuales sirven para poder estructurar las diferentes tareas que se pueden presentar en una organización. Dirección, se puede decir que es la actividad por la cual un individuo, no siempre líder, trata de administrar un grupo de personas a través de los cuales se espera poder cumplir con las tareas que van surgiendo en la organización. Entonces aquí encontramos estos dos elementos que pueden ser supremamente importantes. Tenemos acá, yo una vez hablaba con alguien y me decía, no, Hitler fue la maravilla, no sé qué, pues hay líderes negativos y positivos. Entonces la relación de la influencia ocurre entre los dos líderes y administración y planeación.
tenemos aquí la organización y la dirección, el control y la integración. Los componentes de la administración elaboran su propia base de datos según 15 figuras mediante el cual las dos partes pretenden llegar al cambio y resultan reales que reflejan los propios que comparten. Entonces, estas personas que son líderes son visionarios, tienen una visión que es compartida. Entonces, aquí me recuerda mucho una carta que le escribió Truman, el presidente Truman, al Papa Pío XII. Permítame un segundito de compartir acá y la mostramos. ¿Listo? No tiene volumen en una parte. Julio de 1952. Washington, D.C. Como bautista y como jefe ejecutivo de la nación más grande y poderosa del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla. No de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de su iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir su intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa, y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos su intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes se enredaron con sus doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando lo declaró. La historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Por eso es usted la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria le recordaré algunos hechos de su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán, celebrados con Mussolini en 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Un notable escritor e historiador de mi país, Louis Montfort, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Faith for Living que publicó en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929, con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Dice algo más. Desafortunadamente los propósitos del fascismo están en gran conflicto con los de una república libre, como es la de los Estados Unidos de América. En este tratado la Iglesia Católica fue su aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época muy pocos de los que vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo, como usted y el Papa XI lo conocían, pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su iglesia a él, al fascismo. Usted mismo fue especialmente preparado, como joven sacerdote y como diplomático de la iglesia, para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Usted y el Kaiser urdieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania
en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder, habiendo celebrado acuerdos con él y con el execrado von Papen, un segundo papa que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso firma con la del cardenal Eugenio Pacelli y la de Hitler en el concordato con el Vaticano firmado en 1933. Nadie creerá jamás que usted ignorara el complot que Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El propio biógrafo católico dice que usted era durante esos años el hombre más informado del Reich. Después de la firma del concordato por usted y por von Papen, y de hacer aspersiones con agua bendita a Hitler, dándole la impresión de que resucitaba, von Papen, que logró escapar de Nuremberg, se jactaba en la siguiente forma: el Tercer Reich es el primer poder que no solamente reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Sus cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes. Su cardenal Schoester, de Milán, proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa para llevar en triunfo a Etiopía la cruz de Cristo. Mientras tanto, sigue usted llamando a su iglesia la Iglesia de Dios, y pretende que yo, como jefe de Estado civil, lo admita a usted como superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos de América. Usted habla con palabras melosas sobre justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra a Rusia, usando los mismos métodos empleados por Hitler para lograr la solidez de sus detestables y diabólicos regímenes. Pues de todas las naciones solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitáramos, su cultura católica tendría oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitáramos con la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo, si conviniera a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza, de pacto de paz. Los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Sinceramente, suyo. Bueno, acá que estamos viendo una carta que hizo Truman al Papa. Obviamente que pues el tema es, digamos, de reconocimiento, de empoderamiento, de liderazgo, que es importante entre el proceso que estamos analizando en la noche de hoy. Cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones con respecto a la temática. Yo no tengo posición ni a favor ni en contra, simplemente es un elemento histórico que se analizó y que cada quien tomará, dirá, no, bien, otra persona no. Entonces, simplemente uno en política, religión y fútbol, uno debe ser imparcial. Es un buen argumento, me parece interesante lo que plantea el presidente Truman. Los que vieron los que vieron el creador de la bomba atómica que están presentando ahora pronto, que están presentando en los cines, se me escapa el nombre. ¿Alguien se recuerda cómo se llama el líder de la bomba atómica? ¿Ninguno? Bueno, yo ahorita me acuerdo. Bueno, lograr el cumplimiento de los objetivos. Entonces tengo que cumplir los objetivos. El logro de los cumplimientos de los objetivos está basado en varios elementos. Conseguirle a las personas con una capacidad de empuje y una actitud proactiva que permite canalizar las energías creativas. El liderazgo no define como la capacidad de influir sobre otros, pero sí es posible identificar grandes diferencias
en la manera en que se ejerce el liderazgo, pues algunos líderes pueden influir sobre sobre otros según sus cargos y otros, en cambio, pueden influir de acuerdo a sus características, actitudes, las cuales generan una identificación y un entusiasmo. El liderazgo es fundamental en un proceso atributivo, resulta de un proceso de percepción social y siendo la esencia del mismo al ser percibido como el líder por otros que lo siguen. ¿Listo? Vamos a encontrar que el liderazgo tiene unos componentes. El liderazgo tiene unos componentes que es proactividad, creatividad, influencia, trabajo en equipo, seguidores, proyectos y resultados, comunicación asertiva. Son esos elementos los que me llevan a determinar qué tan buen líder soy yo. De igual manera, vamos a encontrar, yo tengo acá una matriz que yo creé. Entonces, usted puede clasificarse, usted la puede hacer solito de 0, entre 0 y 5, entre 0 y 5 y el impacto entre, entonces, ¿qué tan productivo es usted? Si coloca 3, ¿sí? Y el impacto lo puede colocar entre 10 y 100. Lo mismo creativo, influencia, trabajo en equipo, seguidores, proyectos y resultados en conjuntos, comunicación asertiva. Al final de todo este proceso, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal en esta matriz, permítanme un segundito, ya se las comparto, les muestro la matriz. Entonces, la matriz le dice que si usted está entre 0 y 1200, tiene un liderazgo bajo. Si la matriz le dice que usted está entre 1300 y 2400, tiene un liderazgo medio. Y si usted tiene la matriz entre 2500 y 3500, tiene un nivel alto. Entonces, ¿qué nos dice la matriz? Nos dice acá que nosotros, espérate, si yo lo pongo, no, así. Bueno, entonces algunas personas colocaron, ¿cuál es lo ideal? El punto ideal para las personas que están acá. El punto ideal, digamos, si usted tiene 3500 como es el máximo puntaje, usted estaría en este nivel de alto. ¿Sí? Entonces, esta matriz es bastante interesante, es una matriz de liderazgo que construí para tener, digamos, esos elementos a la hora de trabajar, ¿cierto? Es una matriz muy sencillita, pero es bastante importante. ¿Listo? Un segundito, yo arreglo acá. Listo. Bueno. Bueno, tenemos acá una diferencia que es bastante importante, la diferencia entre jefe y líder. Entonces, muchas veces la gente piensa que ser jefe quiere decir que es un líder o el jefe es un líder. No. Con base en el cuadrante podemos construir una definición que para el líder, la cual sería un líder, es toda persona que por medio de su interacción e influencia sobre un grupo de personas o seguidores, gracias a las cualidades como la comunicación asertiva, la creatividad y la proactividad y el trabajo en equipo, es capaz de lograr las metas y objetivos que comparte con sus seguidores. ¿Sí? Ante el exponente, una definición tentativa de lo que puede ser un seguidor, cabe hacer una aclaración y exponer la diferencia entre jefe y líder, ya que muchas veces se puede llegar a personas
que al estar en una organización con una estructura jerárquica bien definida, el líder o única exclusión a la persona del rango superior. Entonces, una persona que tiene un rango superior no quiere decir que es un líder, quiere decir que es un jefe, para que lo tengamos claro. ¿Sí me hice entender? Bueno. Tenemos aquí, entonces aquí radica la diferencia entre jefe y líder. El jefe es toda persona de rango superior, lo único que hace es asignar funciones para gestionar en su organización, esperando que toda persona de rango inferior subordinado cumpla cabalmente con lo que se le ordena. Entonces, esa es la diferencia entre jefe y líder. ¿Listo? Entonces, Harry Truman ya lo vimos. Entonces, vamos a mirar este tema. Entonces el jefe asigna la función y poca interacción, baja retroalimentación, trabajo monótono, visión a corto plazo, administrar, mantener y controla. El líder inculca el trabajo en equipo, alta estimulación, retroalimentación constante, trabajo creativo, visión a largo plazo, innovar y desarrollar e inspirar. Entonces, esas son como las definiciones que tenemos nosotros. Vamos a encontrar que hay unas teorías. Entonces, habíamos hablado la teoría del gran hombre. Entonces, la teoría del gran hombre, en un principio, el estudio de liderazgo se basó en el análisis de los grandes líderes de la historia del mundo, identificando cuáles eran esas características, ¿sí?, que los diferencia de los demás, llegando a la gran conclusión que los líderes nacían, no se hacían. Se caracteriza por recalcar que los seres humanos nacían con ciertos rasgos, ¿sí?, que los identificaban como un líder, con una capacidad innata para expresar y poder influenciar sobre los demás, y tenían la capacidad de integrar un todo y ejercer una influencia. La teoría del rasgo, ¿sí?, se planteó o se declaró en 1920 y se puede encontrar en la teoría de los rasgos, en el cual, gracias a estas primeras hipótesis del gran hombre, se realiza estudios sobre cuáles eran esas características que distinguían a los líderes de de las demás personas, la cual sugiere que existen ciertas características llamadas rasgos, los cuales pueden diferenciar quién puede ser líder y quién no. Esta teoría está fundamentada en que en la personalidad de las personas, ¿sí?, que pueden identificar las diferencias individuales de las personas. Entonces, aquí encontramos que uno es un elemento que le dicen nacemos con eso, y otro dice no, se va llegando de acuerdo a los rasgos que cada persona va teniendo. ¿Listo? Aquí hay unos elementos bastante interesantes, que es la malla gerencial. Cuando hablamos de a partir de la investigación que se han desarrollado a partir de los años 20, se ha profundizado sobre el comportamiento de los líderes. Entonces, un líder genera gestión y en una gestión empobrecida, una gestión club campestre, gestión medio camino, gestión autoritaria y gestión en equipo. Entonces, gestión empobrecida, filosofía ausente, esfuerzo mínimo y evita los problemas. Gestión club de campestre, ambiente amigable, medio de utilizar el poder, baja producción. Gestión medio camino, equilibrio de enfoque, desarrollado, aceptable, compromiso constante. Gestión de autoridad, incentivos monetarios, no hay colaboración y fuertes castigos. Y gestión en equipo, alta motivación, creatividad, respeto y trabajo en equipo. Entonces, un líder tiene que generar ese tipo de elementos que yo les estoy mencionando. ¿Listo? Tenemos... Okay, sí, perdón. Creo que se me copió. Ok. Entonces, según este autor,
según Rodríguez, ha tomado los diferentes estilos de liderazgos empresariales en el ámbito educativo, el cual tiene un impacto real y efectivo en todo el contexto. Profesores, alumnos y alumnas, en el que el liderazgo se describe como un liderazgo, ¿sí?, empresarial para ser aplicado de la educación, y dice que estas teorías en el ámbito escolar se enfocan en los rasgos de las conductas y ambiciones del líder, y estos factores es uno de los más importantes en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces vamos a mirar otra pequeña analogía que les traje para el día de hoy. Permítanme un segundo, ya se las coloco. Bueno, vamos a ver este pequeño video para terminar por hoy, porque yo sé que la mayoría, este es un video muy interesante, a mí me gusta muchísimo, ojalá que ustedes los hayan podido ver, perdón. ¿Quién no ha oído hablar de Padre Rico, Padre Pobre? Uno de los libros más emblemáticos sobre motivación y emprendimiento. En este video encontrarás algunas de las ideas más importantes de Robert Kiyosaki. Pero, ¿qué tiene que ver ese libro con la bolsa de valores? Bien, para invertir en bolsa es fundamental desarrollar hábitos de ahorro, pero sobre todo, desarrollar una mentalidad emprendedora capaz de pensar fuera de los moldes. Una mentalidad capaz de ver los problemas desde otra perspectiva. Empecemos. 1. Lo que los ricos le enseñan a sus hijos. Si eliges una buena carrera y obtienes buenas notas, conseguirás un buen empleo. Todos hemos escuchado frases como esas, y muchos de nosotros odiamos cada vez que alguien las repita. Por buenos motivos. Ser disciplinado en la escuela y obtener un título universitario no son garantías para el éxito y la libertad financiera. Todos los días despiden de sus empleos a personas con buena formación, y las profesiones clásicas, como medicina o derecho, dejaron de ser hace mucho tiempo puestos seguros con excelentes ingresos. Muchos profesionales terminan de taxistas para cubrir los gastos del día a día. Y ni hablar de la renta. Necesitamos nuevas respuestas a estos problemas. Una de ellas es sin duda aprender más sobre el manejo del dinero. Y justo esto es lo que quiere enseñarnos Kiyosaki. Él tenía un padre rico y un padre pobre. Ambos trabajaron mucho y eran exitosos en sus profesiones. Ambos tenían excelentes entradas de dinero. La diferencia es que mientras uno de ellos tuvo que luchar contra dificultades financieras toda su vida, el otro construyó su propio imperio. ¿Qué los hacía tan diferentes? Mientras uno de ellos diría, no tengo dinero para comprar un nuevo computador, el otro se preguntaría, ¿cómo puedo conseguir dinero para comprar un nuevo computador? Parece algo trivial, pero no lo es. Si desde un principio nos decimos a nosotros mismos, no puedo hacerlo, nuestra mente acepta la situación y descarta la búsqueda de soluciones. Pero la pregunta, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Qué debo hacer para lograrlo? Activa nuestro cerebro a pensar y desarrollar estrategias para resolver ese problema. Hace algunos años, yo mismo me encontraba en graves dificultades económicas. Culpaba a mi trabajo, al gobierno, o me decía a mí mismo que en el futuro las cosas irían a mejorar por sí solas. Solo cuando toqué fondo me di cuenta que debía actuar. Cada día me preguntaba, ¿cómo puedo mejorar mi situación? Empecé a leer más, a ser más activo, a trabajar los fines de semana. Aprendí a ganar dinero en internet y a desarrollar nuevos proyectos. Las oportunidades siempre estuvieron allí. Era yo quien había cambiado. Ese es solo un ejemplo de cómo la mentalidad define la forma en que llevamos nuestras vidas. La mayoría de personas suele repetir conductas que han aprendido a lo largo de sus vidas. Pero seguir ciegamente el mismo camino, esperando resultados diferentes, es un gran error.
Si quieres un cambio en tu vida, tendrás que empezar por cambiar tus costumbres y tu forma de pensar. O para volver al ejemplo del libro, mientras uno de los padres de Kiyosaki diría, estudia fuertemente para conseguir un buen trabajo en una empresa, el otro te aconsejaría, estudia fuertemente para poder crear algún día tu propia empresa. 2. Los ricos no trabajan por dinero. La vida de muchos de nosotros está determinada por dos fuerzas, la inseguridad y el deseo. La inseguridad y el miedo de quedarnos sin recursos nos obligan a trabajar fuertemente. Pero apenas obtenemos nuestro sueldo, el deseo de poseer y consumir parece dominarnos. Por eso es que incluso después de ascensos y subidas de sueldo, el dinero sigue sin alcanzar, porque nuestro deseo se adapta a nuestras nuevas posibilidades. Es un círculo sin fin, una rueda de hámster. Esas fueron las primeras enseñanzas del padre rico a Robert Kiyosaki y su amigo Mike cuando apenas tenían 9 años. Enseñanzas que les marcarían por toda la vida. El pequeño Robert preguntó si existía una forma de escapar de esa rueda de hámster. Sí, dijo el padre rico, decidiendo racionalmente lo que queremos en lugar de ceder a nuestras emociones. En lugar de levantarnos todos los días, desayunar y correr al trabajo porque tenemos miedo de no poder pagar nuestras deudas y nuestros costos de vida, deberíamos cuestionar nuestra rutina y hacer las preguntas adecuadas. Por ejemplo, preguntarnos si nuestro día a día realmente contribuye a que se cumplan nuestros sueños. Una de las enseñanzas más importantes es ser sinceros con nosotros mismos y entender nuestras emociones. El padre rico de Robert agregó, no quiero enseñarles cómo ganar dinero de forma rápida, porque de esa forma no se supera ni la inseguridad ni el deseo. Porque de esa forma nunca llegarán a controlar sus emociones. Tener más dinero sin salir de la rueda de hámster es como ser un esclavo con una buena paga. Desde más rápido se deshagan de la idea de que necesitan de un sueldo estable, más fácil les será ser financieramente libres. Utilicen su cerebro. No trabajen por dinero, sino por conocimiento. Tarde o temprano la mente les mostrará el mejor camino para hacer dinero. Un camino propio y más seguro que el que cualquier otra persona pueda mostrarles. 3. La necesidad de conocimientos financieros sólidos. La calidad de nuestras decisiones depende de nuestra propia arquitectura. Así como para construir un gran edificio se necesitan de cimientos sólidos, también nuestros proyectos requieren de bases estables. Construir un rascacielos sobre una base débil acabará bastante mal. Por eso necesitamos mejorar nuestros conocimientos financieros constantemente. Antes que nada, debemos entender lo que son activos y pasivos. Por ilógico que parezca, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que esta diferenciación es fundamental y tiene profundas consecuencias. Veámoslo en este modelo. Un activo es una entrada en nuestro flujo de dinero. O en las palabras de Kiyosaki, un activo es lo que te da de comer. Los pasivos representan gastos, o para seguir los mismos términos, un pasivo es lo que te come a ti, es lo que come tus recursos. Una persona promedio trabaja para generar entradas en forma de salario. Con ese salario cubre su hipoteca, su tarjeta de crédito y demás gastos corrientes. Estos pasivos implican muchas veces también el pago de intereses, que se suman a disminuir constantemente el dinero disponible. Aquí no hay una diversificación del riesgo. Basta con perder el empleo o tener un gasto inesperado para desequilibrar totalmente la balanza. Para una persona con un plan financiero estratégico, la realidad es otra, porque sus entradas no dependen únicamente de su trabajo, sino que por medio de una inversión inteligente ha acumulado además bienes de capital. Es decir, que además de ganar dinero con su trabajo, tiene múltiples entradas. Por ejemplo, dividendos de acciones, bonos, préstamos o inmuebles. Además dispone de un colchón financiero para todo tipo de emergencias. Estos diagramas son obviamente solo un modelo simplificado. Cada persona tiene un flujo de dinero individual, pero aún así nos permite llegar a ciertas conclusiones. La mayoría no entiende por qué se encuentra continuamente en dificultades financieras, al no analizar de forma un poco más profunda cómo circula su dinero. Porque de lo que se trata es de diversificar las entradas de dinero y de reducir los gastos. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de personas pobres que ganan la lotería
o reciben alguna herencia vuelven a ser pobres dentro de poco tiempo? Precisamente porque sus gastos son mucho mayores a sus entradas de dinero. Tarde o temprano el dinero se acaba si no se invierte de forma inteligente. 4. Superar los obstáculos. Aún con conocimientos financieros sólidos, podemos tropezar con ciertos obstáculos. Entre los más importantes tenemos el miedo, las dudas, las malas costumbres, la pereza y la arrogancia. El miedo. Debemos superar el temor de perder dinero. Claro, a nadie le gusta perder dinero, pero en muchas ocasiones debemos arriesgar recursos para cumplir nuestros sueños. Pero arriesgar de forma inteligente. Arriesgar en inversiones, en ideas, en planes de negocio. El peor riesgo es no correr ningún riesgo. Las dudas. Existen muchas personas que afirman que el próximo crash financiero será el próximo año, o el próximo año, o el próximo año. Una porción de escepticismo siempre es sana, pero en exceso, las dudas pueden ser culpables de nuestra indecisión a la hora de actuar. Muchos se quedan esperando el momento adecuado para invertir y nunca pasan a la acción. La pereza. La gente más activa es a menudo la más perezosa. Solemos encontrar a mucha gente que está demasiado ocupada para cuidar su bienestar. Y hay personas demasiado ocupadas como para cuidar de sus finanzas, o incluso de su salud. La causa es la misma, están ocupados, y se mantienen ocupados como una forma de evitar algo que no desean enfrentar. Esa es la forma más común de pereza. Pereza manteniéndose ocupados para evitar desafíos, para evitar tomar riesgos, para evitar enfrentar problemas. Pero, ¿cuál es la cura para la pereza? La respuesta es un poco de ambición y curiosidad. Lo único que debemos hacer es preguntarnos qué beneficio obtendremos si lo hacemos. Los beneficios de la acción suelen ser enormes. Las malas costumbres. El padre pobre de Robert siempre pagaba sus deudas con su salario a principio de mes. Después apenas si le quedaba dinero. El padre rico, en cambio, siempre se pagaba a sí mismo. Siempre invertía en sí mismo, en su futuro, en sus proyectos, y solo después le pagaba a los otros. Si veía que el dinero empezaba a escasear, buscaba soluciones. Al buscar constantemente nuevos desafíos, aprendía cada vez más y se hacía más fuerte en términos financieros. Nuevos objetivos le llevaban a pensar constantemente en formas para lograr ingresos extras. Debemos replantear nuestras costumbres, nuestras prioridades y nuestros errores. Quien repite una y otra vez los mismos procedimientos esperando resultados diferentes está perdiendo su tiempo. La arrogancia. La arrogancia es la suma del ego y la ignorancia. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores. Cuando empezamos algo, por ejemplo, un negocio o una inversión, solemos hacerlo con grandes expectativas. Queremos mostrar que podemos ser buenos, pero apenas aparece un obstáculo, perdemos la motivación. Deberíamos preocuparnos menos por demostrar ser buenos y más por aprender algo nuevo. No intentes ser bueno, intenta aprender para ser mejor. 5. Lo importante es empezar. No importa qué tan buena sea una idea. Si no empiezas, nunca llegarás a ningún lado. Es mejor iniciar, así tu plan aún no sea perfecto, que quedarse en la inacción esperando el momento indicado. Algunas cosas a tener en cuenta son: necesitas un motivo. No se trata de soñar, sino de visualizar. Si tienes un objetivo en mente, será mucho más fácil dar los primeros pasos. Por ejemplo, viajar por el mundo o tener tu propia casa. Todos tenemos por lo menos un objetivo a corto plazo y un objetivo a largo plazo que queremos alcanzar. Las decisiones se toman a diario. Cada día decidimos el rumbo que tomará nuestra vida. Cada día decidimos qué hacer con nuestro dinero y con nuestro tiempo. Quien quiera alcanzar un objetivo debe tener la voluntad para decidirlo a diario. Invierte primero en ti mismo. Nuestro capital humano es el instrumento más poderoso que poseemos. Desde más amplio sea tu conocimiento, mayor posibilidades tendrás de ver oportunidades donde antes no las veías. Podemos pasar el día entero viendo series en Netflix,
o videos graciosos en YouTube, escribiendo con amigos en Facebook o de compras en un centro comercial. Pero también podemos inscribirnos en un seminario sobre planeación financiera o sobre inversión en bolsa. Muchas personas ponen su dinero en un fondo de inversión cualquiera o compran las acciones más populares en lugar de invertir primero en el conocimiento necesario para invertir. Pero el hecho de que estés viendo este video y quieras aprender más sobre finanzas personales e inversión ya es un primer paso. Elige a tus amigos cuidadosamente. ¿Cómo hacer contenidos en redes sociales que sean virales paso a paso en tu celular? Primero, no se trata de ser interesado o de seleccionar a las personas de acuerdo a sus logros, pero sí de rodearte de personas que te enriquezcan personalmente y que te apoyen. Algunas personas se rinden demasiado rápido e intentan arrastrar consigo a la mayor cantidad de personas, criticando, quejándose, siendo parte siempre del problema y nunca de la solución. Rodéate de personas con las que puedas crecer, aprender de ellas e intercambiar ideas. Dominar una fórmula antes de empezar con la próxima. Una vez hayas empezado algo, sigue disciplinadamente tus objetivos. Aunque no llegues a donde habías pensado, aprenderás mucho en el camino. Uno de los mayores errores es desistir desde el principio para intentar otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, sin dedicar el tiempo suficiente para que dé los frutos. Muchas personas van de foro en foro en internet o de página en página en Facebook, esperando la respuesta mágica que les permita ganar mucho dinero de forma rápida. Las cosas no son tan fáciles. El camino al éxito requiere de esfuerzo, disciplina y disposición para aprender. Kiyosaki nos recuerda que todos hemos nacido con dos grandes dones, nuestra inteligencia y nuestro tiempo. Depende de nosotros hacer lo que nos plazca con ambos. Con cada dólar que llega a nuestras manos, nadie más que nosotros tiene el poder de determinar nuestro destino. Si lo malgastamos, elegiremos ser pobres. Si lo gastamos en obligaciones, seremos parte del promedio. Pero si lo invertimos en nuestra mente, aprendiendo cómo adquirir inversiones, estaremos eligiendo el camino hacia el éxito. La elección es totalmente nuestra. Todos los días, con cada dólar, decidimos cuál será nuestro futuro. Estas fueron solo algunas ideas del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de los próximos videos relacionados a... Bueno. Espero que les haya gustado la presentación. El video sobre padre... Déjame poner una. Buenas noches, no, muy interesante, de verdad que sí, muy, ¿Sí te muy, gustó? muy ejemplar. Sí, sí, señor, muy, de verdad para aplicarlo en nuestras vidas, de verdad que sí, muchas gracias. Bueno, espero que si les haya gustado la clase de hoy. Ya el sábado terminamos, entonces eso sería lo que les traigo para el día de hoy. Les doy las gracias por estar hasta esta hora. Y pues nada, espero que les haya gustado las dos sesiones. Yo les voy a compartir las grabaciones. Les pido que hoy subí una, entonces para que la tengan en cuenta, pero les voy a mandar un archivo con todas las grabaciones una vez el sábado apenas terminemos. ¿Les parece? Bueno. Sí, Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. bueno, que estén muy bien, hasta luego. Qué pena que esté acá la luz. Bueno, profe. Bueno, gracias, que descansen. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Y feliz noche. Gracias. Profe, qué pena, ¿estás ahí, profe? ¿Ya? ¿No? No, no.